Ok, so estoy más que contento, agradecido por contar hoy con la presencia de Ralphie Chu, artista español quien ha estado haciendo muchísimo ruido desde su debut del año pasado, 2023. Estamos hablando de Supernova, disco que ha figurado en las listas de mejores álbumes del 2023 de, por ejemplo, NPR, Clash, Variety, y su servidor acá presente, Rodrigo WR. De hecho, fue mi disco español favorito del 2023 y siempre es grato un poco desmenuzar los procesos creativos de todos los artistas, pero cuando estamos hablando de un disco de este calibre, evidentemente es un momento especial. Y nada, darte la bienvenida a mi plataforma, y sé que esta charla va a estar impresionante. Y nada, ¿cómo estás ahora mismo? Primero de todo, gracias a ti, que al final se haya dado esta reunioncita. Y nada, muy bien, ahora en Madrid trabajando un montón en casa y preparando lo próximo, trabajando un montón, sí, en eso ando. También nuevos bolos, también con muchas ganas de viajar a México. Siguiendo un poco el camino de Supernova, entiendo que ya creativamente estarás como cerrando el ciclo y con miras al futuro, ya que estás girando el disco, pero seguro en paralelo ya estás trabajando en otras cosas en simultáneo, ¿no? En una entrevista para Cero tú comentabas que me veo sacando algo menos artificioso, pero a la vez siento también algo de miedo, ya que toda la música que he compuesto en este primer disco es súper producida. Evidentemente esto parte del vértigo de haber tenido un exitazo como tu álbum debut, que quizás no es la norma siempre, así que ¿cómo te preparas psicológicamente y creativamente en esta segunda faceta? Que entiendo que quizás quieres prescindir de todos estos arreglos sinfónicos y toda esta delicia sonora por la que optaste, y quizás optar por algo más minimalista, o no sé qué estás escuchando, por qué sonidos estás optando ahora mismo. O sea, la idea para este segundo proyecto es como un poco darle la vuelta al asunto y en Supernova hay, es como muy protagonista el beat y los arreglos y todo el tema musical y como también más de producción porque soy productor antes que cantante. No soy Claro. cantante de profesión, como diría John Beef. Entonces, en ello estoy y sigo como trabajando para ello. Ahora estoy como súper focus con las letras, pillando referencias, como un estado muy contemplativo, diría. Y eso, y analizando cualquier cosa. Súper abierto a recomendaciones también, como recibiendo un montón de playlists y, y eso. Y la idea para este segundo proyecto es empezar justo al revés, por la parte como más de composición y songwriting, y luego ir adornando poco a poco, ¿no? Qué bueno que llegamos a ese punto de que tú te percibes primero como un productor, porque evidentemente tu trayecto en la música lo demuestra. Pasaste por conservatorio, hiciste tu carrera musical, has pasado por instrumentos de viento, la guitarra, percusión, evidentemente. Y el fuerte y el fondo del proyecto Ralphie Chu es el sonido y ese cruce entre lo clásico y la vanguardia, lo moderno. Por eso te has ganado comparaciones con Rosalía, evidentemente también por las incursiones por el flamenco y todo el tema. Pero sí, a mí me llega cuando escucho Supernova una pulsión de que la letra es más un ornamento, quizás una decoración, algo que acompaña y potencia la experiencia sensorial de Supernova, porque es un disco muy texturizado en ese aspecto y hecho para que cuando escuches Total 90 Nostalgia llores viendo por la ventana un domingo lluvioso, ¿me entiendes? Entonces me interesa eso de encontrarte como compositor, o sea, esta nueva faceta, ¿cuáles son esos desafíos que surgen entendiendo que tu parte es del sonido y que tu fuerte es la producción, pues? Sí, además, como bien dices, y como bien ha dicho también mucha peña, que pasa esto de que no entiendes absolutamente nada hasta que te pone la letra enfrente y todo cobra sentido, ¿no? Es, no me o sea, me parecía estar escuchando un lead o un sinte, pero ahora cuando tengo la letra enfrente sí que es una voz, ¿no? Y es como ese tipo de arreglos y estilo un poco más impresionista y como de color, de puntos que al alejarse eh, adquieren perspectiva y los logras entender, ¿no? Y tienen una coherencia con el todo. Claro. Y, y sí, ahora estoy como intentando de verdad ser un cantante, ¿no? Un artista, que se diría. Intentando como sacar una canción desde lo más básico, un instrumento y la voz. Y estoy consumiendo como muchísima música de antes, que igual no está tan ornamentada o no tiene como esa necesidad de que se llene de cosas, ¿sabes? Ok. De artefactos.
Ok, hablando sobre descubriéndote tú con el instrumento, podríamos hablar de que Ralphie Chu está entrando en su etapa de cantautor, entonces. Neocantautor, ¿lo puedes llamar? Ojo. No, no sé, o pseudo cantautor, tampoco te sabría decir, pero sí lo intento. Intento llegar como a lo más primitivo, ¿no? La voz y un instrumento desde toda la historia. Pseudo cantautor Mm. está bueno porque tú siempre has intentado alejarte de las etiquetas y evidentemente Supernova es un gran ejercicio de eso. O sea, en la práctica es que no hay ninguna etiqueta que le haga justicia. De hecho, en estos días de investigación paré nuevamente la entrevista de Isabelia Herrera para Pitchfork, que recomiendo verla, donde la gran etiqueta es experimental y yo como que, coño, no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Y ahora que caemos en esta vertiente, hablando sobre proyecto, ella misma definía ciertos momentos como whipped cream, como que querías hacer un híbrido de lo que están haciendo en materia de delivery, rapeos, personas como Playboi Carti, Travis Scott, etcétera. Eso estuvo plasmado ahí en sus ideas y quería preguntarte en los temas con una tónica más rapera. ¿Qué sirvió de inspiración y que estabas escuchando en paralelo a la creación de Supernova? Que fue larga, duró algo así como un par de años, ¿no? Hasta que llegaste a concretar el proyecto. No sé, normalmente como estas canciones más de trap no las hago bueno, de manera seria o por vocación, por así decirlo, como igual hubiese afrontado totalmente a Nostalgia o Metaverso como una obra que tiene más de composición. Y las hacíamos como para olvidarnos de eso, ¿no? Dejarnos de la parte seria, alejarnos de la parte seria y divertirnos un rato, pegar saltos, sentir los graves, como dejarse un poco llevar. Y esto que parecía un tema que era un descarte, al final, un día en el estudio con Drami, nos lo ponemos y nos empieza a resonar y es como, uff, es que no hace falta más, ¿sabes? Ni que rellene y es como un momento de frescura en el álbum, porque hay mucha densidad sonora, ¿sabes? Y compositiva en todos los aspectos. Entonces, nos vino genial como esa brisa, ¿no? De aire y decidimos meterla en el disco. Y ahí estábamos escuchando un montón Playboi Carti, el disco de Dailid, que es súper referencia. Claro. Eh, Young Beef, el Adro Mix El 4. 4. Claro. Sí, ese es como la hora culmen del trap, diría. Ahora estoy retomando y escuchando todas las letras y tomando notas, como si estuviese haciendo una tesis sobre Young Beef. Ok, estás estudiando ahora mismo el Old Fashioned American Film Soul, el 4 en específico. Exacto. Y como apuntando todos los términos de slang. Es curioso porque es capaz de llamar a una cosa yo qué sé, 50 maneras. Mm, sí. Es muy... Y no sé, por ahí andábamos en el trap y surgió la fusión esta también, como hay unos drums que son de Semana Santa, que es como importante aquí en la cultura española. Ok. Eh, típicos, se parecen mucho a las marching bands de Estados Unidos. Claro. Pues sí, fusionamos eso con arreglos de cuerda y como glissando, así crescendos así un poco locos, ¿no? Y salió Whipped Cream, sí. Hablando, ok, dos preguntas. Hablando sobre los arreglos, primero, entiendo que Chico Buarque, en paralelo a la creación de esto, fue como una inspiración para ti, que escuchaste con Truzao y que quizás esos arreglos sinfónicos permearon de cierta forma a los temas con más tinte, bossa, eso. Entonces quería preguntarte primero, ¿cuándo conectaste con Chico Buarque y qué elementos sientes que habitan en el ADN de Supernova de esa música en específico? Es que pasa que normalmente no se hace adrede, ¿no? Como que vas escuchando música a lo largo de yo qué sé, de este periodo de creación del álbum, ¿no? Y vas absorbiendo, ¿no? Como, yo qué sé, como quien se da un paseo y absorbe vitamina C, yo qué sé. Pero no es como una cosa súper intencionada, sino que de repente cuando se da el momento de que estás en el estudio, surgen este tipo de cosas, ¿no? Entiendo como que se abre como el decodificador, ¿no? De esa metadata que tenías ahí, ¿no? Ujú. Y, y recuerdo haber escuchado mucho a Chico Buarque en viajes, yendo a un show en una parte de España, en el coche con Drami y los colegas. Es como música que solemos poner en el carro. Ujú.
Qué bueno que utilizas el término decodificar, porque bueno, el señor acá atrás, Rick Rubin, en ese libro, él usa un término parecido que es como que uno es una antena que recibe información del torrente infinito, que es la creatividad, ¿no? Entonces, en paralelo se trata de eso, de depurar y de aportar estilísticamente tu grano de arena. Y eso me trae ya a otro punto un poco más filosófico, si se quiere, que Supernova no es más que un pastiche y una expresión del posmodernismo en el sentido de que es esta noción de que ya todo está creado, cómo podemos hacer un Frankenstein interesante con todo lo que ya se ha creado en el pasado y hoy en la modernidad, ¿no? Y en ese aspecto, sí, quizás el aporte tuyo es más estilístico y esa firma de autor de cómo yo le doy mi gusto. Y me parece interesante ahondar en esto porque dentro de todas las escuchas que tuve el año pasado, Supernova es uno de esos discos más singulares que, como yo le decía, te introduce en un mundo fabulesco, literal, como si las tazas empezaran a hablar. Bueno, la misma referencia a Juan Gaviota, ¿no? Todos estos elementos inanimados cobran vida humana. Entonces, ¿cómo es tu relación con la originalidad y si te comes mucho la cabeza pensando en cómo darle tu twist original a las cosas? No, o sea, creo que desde siempre he tenido devoción por salirme del marco de las reglas, de los cánones, em, de esto que dicen como de las cosas son así y ya está. Y siempre como que he tenido como una lucha interna con eso. Y creo que me sale solo esto de batallar e intentar como encontrar nuevos caminos, ¿no? Aunque esté el sendero súper trazado, ¿no? Pero irme por aquí un poquito, luego me cruzo porque algo me llama la atención, luego desciendo una colina para entrar por un túnel. O sea, como que al final no lo veo como algo lineal, lo veo algo de como de con ramificaciones y al final llegas a un sitio y llegas al punto que querías llegar, ¿no? Pero no es un camino directo y fácil. Y creo que así es como se construye mi pensamiento en muchas cosas de mi vida. Claro, sí, y dos de tus grandes referencias e inspiraciones para este disco también cumplen totalmente, si se quiere, con esa filosofía creativa, pues son discos disruptivos. Hablemos quizás de Blonde, de Frank Ocean, que eventualmente ya vamos a llegar a otra pregunta sobre eso, o quizás algún Motomami de Rosalía o algo por el estilo, pero pues sí. Ahora, volviendo a Whipped Cream, me interesa ya desde el lado friki y de anécdota melómana, cómo se da esa colaboración con Paris, Texas. Evidentemente el disco está publicado con Rocha IDK y la gente de Warner, la estadounidense, entiendo, pero ¿cuándo hicieron el click? Si te juntaste con los tipos en el estudio, si fue remoto o cómo se dio ese tema. Yo, en aquel momento cuando o sea, lo propone nuestro AR Jackson y, y yo no los conocía mucho. Recuerdo qué canción fue la que escuché, tío. No me acuerdo, la tendría que buscar. Pero el caso es que como que me llamaron bastante la atención y, y como que estábamos como en el mismo punto a nivel de carrera. Ok, Ellos estaban como generando algo interesante y nuevo en la escena de allí de Los Ángeles y empezaban a llamar la atención y nosotros aquí igual. Y fue una conexión como muy bonita que al final se dio. Y no llegamos a encontrarnos en el estudio porque era un poco inviable y por tiempos y cada uno tenía sus shows y sus giras y era muy difícil. Pero después de haberlo hecho sí que quedamos un día para comer ahí en Silver Lake, en Los Ángeles, en un restaurante de ramen y estuvimos ahí charlando un buen ratito, largo y tendido. ok, genial. Y ahora volviendo a lo que hablabas de las historias lineales y cómo tú tratas de agarrar un poco de todo y hacer tu amalgama personal. Entiendo que a eso de la adolescencia tú estabas full metido en la música clásica, escuchabas Bach o algo por el estilo y curioso. Y esto me lleva a la primera pregunta por esta línea. ¿Cuándo haces el cruce con el reggaetón y te vuelves fan? Porque uno de adolescente tiende a tener esta mentalidad sectaria, ve las cosas en blanco y negro, como los populares, los no populares. Escucho música clásica, el reggaetón lo repudio y así. Entonces, ¿cómo fue ese viaje tuyo como melómano con el género? Creo que nace también de que en el grupo del que formaba parte de colegas en esa edad, ¿no? Había gente de todo tipo. No había un interés común y único por una sola cosa, ¿sabes? Y de devotos, de ser devotos de algo. O sea, no éramos el grupo del que le gusta el heavy metal. Éramos un grupo bastante variado de una persona que le gusta el heavy metal, otra persona que le gusta como más el mainstream, Juan Magán, reggaetón, otro que escuchaba dubstep y al final pues como que convivían bastante bien todas las cosas. Y claro, y la herencia de escuchar como más clásico y flamenco viene de muy pequeño
como con 7 años. Y creo que ahí es como un punto en el que nos aceptamos todos, ¿no? Y decimos, ok, esto vale, en plan, no hace falta que pertenezca a esto. Y creo que esa variedad luego es la que, la que ha ayudado, ¿no? A que se genere como esta personalidad receptiva de puede convivir esto con esto y esto. Pero desde que estudiabas instrumentos y pasaste por el conservatorio muy pequeño, ¿nunca tuviste como ese repudio a ciertos géneros o a ciertas expresiones artísticas? Sí, sí, siempre he pensado como que el rock era como música de viejos, ¿sabes? Ok. Y ¿sabes? Siempre he pensado eso. Y, y como que intentaba alejarme. O sea, pero era un tipo de rock en concreto, ¿sabes? Como más de AC/DC, los Rolling, tal. Sí, Como, el estereotipo del rockero. sí, exactamente. Pero porque los escuchaba hablar, tío, y decía, ¿cómo pueden tener la mente tan cerrada y solo escuchar eso, ¿sabes? No me Claro. cabía en la cabeza. Y decir en plan, con la variedad que hay, que eso es lo mejor que existe, que no hay nada igual, y además contártela una y otra vez en la peli, como cíclico. Y yo creo que ese fue el único momento, pero ahora como que me entra perfectamente también los gustos, como van cambiando. Sí, lo de los fans hardcore ya es otro tema totalmente aparte, ¿no? Como una fanaticada tan sesgada y tan polarizada puede hacerte repudiar la obra de un artista que quizás es genial, pero los mismos artistas lo derrumban. Pasa con la fanaticada de Eminem, pasa con la fanaticada de Kanye, de Taylor Swift, de todas estas eminencias. ¿Y tú piensas que en algún momento puede pasar eso con el fan hardcore, con el fanbase hardcore de Ralphie Chu? ¿Lo ves venir o no? No creo, porque como que estoy intentando educar a mi público como que a que abrace todo, ¿no? Y que no haya como esa barrera con otras cosas, sino que le extiendan la mano y convivan juntos, sí. Por supuesto. Ahora, Ahora, estaría gracioso, ¿eh? En plan, podría ser gracioso. sí. Ahora, pasando ya a eso de tu adolescencia tardía, adultez, cuando empiezas a estudiar ya música, producción y todo el tema, entiendo que cuando te vas a vivir con tu padre en Madrid es que descubres lo que tú denominas tu faceta punky, en el sentido de que él te enseñó artistas como André 3000 y quería detenerme ahí en específico porque soy gran fan. ¿Cuándo haces la conexión con André 3000? ¿Qué es lo primero que escuchaste de él y qué significa de creativo a creativo él para ti? Vale, o sea, la primera canción que descubro es la de Hey Ya, de Outkast, con el proyecto Outkast. Claro. Y luego no, o sea, no lo vuelvo a retomar hasta dentro de un tiempo, como que me obsesioné con esa canción, con Kid Creole and the Endicots y como varias personas, ¿no? Como que de repente dije, wow, y esta gente, en plan, es que no van a la última, van a la suya, ¿sabes? Y Ujú. les da igual, son como muy característicos y no les importa lo que piense el resto. Me parecía como muy único y mi padre como que siempre me ha recordado esto de lo que tienes que hacer es experimentar y divertirte y, y pensar en esto como en un juego, ¿sabes? Ujú. Y me acuerdo como de esa toma de contacto y decir, ¿qué cojones es esto? Y como de desmelenarte, ¿no? Y bailar y sentirlo y mover el cuerpo, ¿sabes? Sí. Pero como de una manera además descontrolada, ¿Y eso a qué edad fue más o menos? como errático. Eso a los 16 17 antes de entrar a la universidad. Buena edad para descubrir a André 3000. Y pues tú y yo somos contemporáneos. Tú eres del 98, ¿correcto? Sí, Bueno, yo soy del no, 2000 y por ahí el 2017 fue un año precioso porque Damn, Flower Boy de Tyler, que entiendo que Tyler también juega un rol importante también en tu descubrirte como productor y como músico y comentabas que de hecho la banda sonora que él hizo para el desfile de Louis Vuitton, creo que Virgil aún seguía vivo, ¿no? Cuando Tyler hizo esto, como que influyó de cierta forma en tu manera de confeccionar el álbum, ¿me entiendo? creo que fue el Runway que dedicaron a Virgil tras su muerte, justo. Sí. Y, o sea, ya conocía a Tyler antes y me había impactado bastante, pero como era el punto en el que ya se me había figurado como esta idea en la cabeza de intentar fusionar hip hop con bandas sonoras y orquestas de cuerda y un ensemble también de trompetas, todo. Y de repente lo saca y es como, qué maravilla, en plan, acabo de ver que esto se puede hacer, que existe, ¿sabes? Sí. Que es tangible.
¿Y cuándo tú te fidelizaste como seguidor con Tyler? Porque él marca esta transición radical a partir de Flower Boy, ¿no? Entendemos que de Cherry Bomb para atrás era esta figura super edgy, público adolescente, Odd Future, y qué impresionante como es la evolución natural de las carreras, como debería ser, sin, evidentemente, obviando compromisos de industria, que Frank Ocean se encontró, como se encontró en Channel Orange, en Blonde, etcétera, y todos agarraron un camino muy distinto. Ni se habla de lo que está haciendo Earl en el rap abstracto y tal, pero volviendo a lo de Tyler, ¿cuándo conectaste? Creo que conecto con Flower Boy. O sea, la parte de antes la descubro luego. A raíz de Flower Boy escuchar el tema con Kali Uchis, la de... No me sale el See You nombre. Again. Sí, Again, exactamente. Como que ahí empieza a caer pues, en la canción con Rexoran County, me vuelvo un poco adicto con este álbum. Creo que de hecho me lo enseña alguien en la carrera y digo, wow, ¿qué es esto, tío? Sí, Y sí es verdad que ya como el momento en el que más conecto con Tyler es cuando saca Igor. claro. Y Que además porque es Tyler cantando, tío. O sea, vienes de escucharle como rapero y de repente dices, joder, se pichea la voz, tío, y es un barítono. No sé cuál sería. Un soprano. y es un ejercicio espectacular para los creativos como tú, que tú mismo hablábamos al comienzo de la entrevista, que no te consideras el cantante, ¿no? Que no vienes de la composición, sino que parte de la producción. Y es un ejercicio increíble de que, ok, puedes técnicamente no cantar, pero con la creatividad suficiente y con las herramientas de producción que tienes a la mano, puedes ser este ser polifacético. Y ahora volviendo a Supernova y haciendo el nexo, Supernova tiene esa característica tuya como intérprete, que es como tú te desdoblas como en 15 personajes y picheas y distorsionas y metes autotune. Y también eso lo tiene en paralelo, como ya hablábamos, Blonde de Frank Ocean, jugar con el pitch y todo el tema. Y quería preguntarte porque yo sé que partes a partir del 2019 con todo este sonido bedroom pop, volviendo ahorita a lo que decías de Rex Orange County, que seguro sirvió como una gran inspiración, pero cuando tú aprendes a desdoblarte y a manipular tu voz como un instrumento más, como lo haces en Supernova. Ahora, volviendo un poco a Tyler, creo que hay un punto o una conexión simultánea entre Tyler, saca a Igor y descubro una entrevista a Kanye hablando sobre esto de que puedo cantar lo que quiera, puedo ser quien quiera, ¿sabes? Ujú. O sea, esto de no tener voz te aventaja en cierto modo, ¿no? Porque puedes, o sea, como que al no saber que tienes voz, y tratas de imitar, ¿no? Y de llegar a este, y a este, a este, y a este otro. Y al final te construyes un personaje de 1000 caras. Ujú. Y es como, no sé, empiezo a desarrollarlo, pues, lo que sé, modulando la voz, hablando grave, hablando agudo, y luego descubro el pitch shifter y técnicas de producción con las que conecto un montón también. Y ahí en esa etapa ya me vuelvo loco con la DAW y era como, llega un punto antes de sacar Supernova que las letras del álbum en plan eran en plan, no se podían escuchar. ¿Qué es esto? ¿Qué me está hablando? Una rumba, un robot. Ok. Ese fue como en mi peak de experimentar con voces y de llevar al límite todo esto. Conozco también a Pedrache, un colega, que le pasa igual, ¿no? Que igual no tiene una voz de cantante lírico, pero se vuelve loco retocando en plan con el Melodyne cada nota y la pichea y la voz hace y baja otra vez. Súper loco. Sí, que Y ahí en ese momento. sí, dime. No, que ese es el momento básicamente como que me descubro la faceta Jim Carrey. Que contrario a lo que pudiera pensar gente de la vieja guardia, tiene su belleza y su proceso artesanal, como estar ahí con el cincel moldeando la voz a tu antojo, ¿no? Quería hablar sobre el origen de las ideas también parcialmente. La mayoría de temas de Supernova parten de una melodía, una base que tú construiste o cómo fuiste moldeando la línea conceptual del disco para que tuviera una forma final, porque estamos hablando de un disco que abarca tantas sonoridades, tantas referencias, tantos matices que cómo fue ese proceso de depuración también parcialmente para darle un sonido cohesivo, ¿entiendes? Pues empecé con las composiciones en casa y luego me acuerdo de juntarme con Drami y juntos viajar su casa del pueblo a trabajar y estar 2 semanas centrados, apenas utilizando el móvil, como muy focus en la música
y como generando ese entorno, ese marco de posibilidades, donde poder crear sin límites, que nos divirtamos como niños todo el tiempo. Y ahí es donde exactamente cogemos esta demo, esta y esta, y empezamos a darle forma, a darles una estructura, a pensar cómo iría cambiando, cómo sería de manera progresiva, con una estructura más al uso, y como que empezamos a elaborar todo eso y nos divertimos muchísimo. Y después de eso hay otra etapa también como me acuerdo que se me rompe el ordenador, por suerte estaba todo en un disco duro y no perdí nada, y que me viene muy bien, mm, no sé, momento divino en el que estoy como muy lúcido haciendo letras y me pongo, como no tengo ordenador y no puedo cacharrear y destruir todo, me pongo a escribir sobre el álbum, sobre todas las sensaciones que he experimentado en esos días también creando con mi amigo, como una especie como de momento timeless, ¿no? De eterna juventud, ¿no? Eterna niñez, ¿no? De disfrutar todo el tiempo sin pensar en estímulos externos, porque no había nada, en plan, con lo que toparnos y dedicarle un tiempo. Solo había el proyecto. Y después de escribirlo, pasó como un año y medio así de idas y venidas, descartes, metemos un tema, quitamos. Y ya al final me acuerdo que teníamos el tracklist casi del tirón. Y me dice mi manager, pues si quieres probar y hacer un par de canciones, a ver si entran, y ese momento en el que salen Beso Bruma y voy con todo. Ok. O sea, ya habiendo lanzado, creo que hayamos lanzado hasta Bulerías y Gata, me atrevo a decir. En ese punto, creo que voy con todo se hizo la hice en 2 días. Ok. Como ya, ok, está el álbum hecho, me despreocupo, voy a divertirme un rato y aparece Voy con todo y decidimos que es el tercer single del álbum. Y ahora es como, creo que el de la canción más escuchada del álbum. Mencionaste una frase en particular que me llamaba la atención, que es esto de la eterna juventud y de jugar como niños con Romy cuando estaban produciendo. Sí, en algún punto decodificaste que esa era como la búsqueda, como perseguir esa inocencia o esa espontaneidad o ese don de la juventud, de la creatividad infinita o algo por el estilo. Sí, pienso como que los niños no tienen desarrollado un pensamiento crítico o pueden contrastar información simplemente como que contemplan y vienen ideas y van y aparece esto y replican esto porque han oído aquí y replican eso otro y se parecía mucho al proceso creativo del álbum que estábamos teniendo, ¿sabes? Y por eso hago muchas referencias de cuando eres pequeño, ¿no? Cuando no existe, también como haciendo referencia a una etapa en la que no existen problemas y todo es belleza y eso como a un mensaje del Juan del pasado al Juan del futuro, de wow, cómo han cambiado las cosas, ¿sabes? Sí. Hablando de este don de la juventud, también recordé en la reseña de Pitchfork de Isabela que ella hablaba, te describía al final como un gato empujando un vaso de vidrio o algo por el estilo, eternamente fascinado por las posibilidades que puedes lograr como productor. Y de eso se trata, ahí está la energía primordial y el núcleo de Supernova, considero yo, de quizás no inocencia, no creo que sea la palabra adecuada para definirlo porque tú vienes con un bagaje de referencias importante y no estás partiendo desde cero, quizás no tienes 100% el don de la ignorancia, pero pues esto ahora me lleva a otro punto que tú en otra entrevista hablabas de que como que no te gusta explorar un género 100% y quedarte enfrascado, investigando, encasillado con el mismo sonido, sino que te gusta ir saltar y recogiendo un poco de todos los matices que vas descubriendo. ¿A qué crees que se deba eso? De dónde viene esa pulsión de no quedarte enfrascado 100% en un sitio. Para empezar como a ADHD un poco, Ok. como que me cuesta mucho mantener el foco en una sola cosa, ¿no? Y me viene muy bien como ir alternando simultáneamente. Y, mm, y creo que cuando conoces algo de raíz, es como hablamos esto también de la metáfora del camino, ¿no? Ir en línea recta o trazar. El desconocimiento te permite como abrir ese lado un poco más como como de curioso, ¿no? De Ujú. ir por aquí, en plan, porque no conoces las leyes que hay. Por supuesto. Y creo que me divierto mucho más, ya como,
proceso interno, en plan, pues divagar por aquí, descubrir por aquí, perderme. Y no tanto conocer lo que está establecido. También te digo, hay una parte contraproducente de esto que es, me faltan cosas por saber y a veces patino. Ok. Y está bien entender el pasado para luego crear, ¿sabes? Sí, pero es lo mismo de parcialmente el don de la ignorancia, que si tuvieras el conocimiento al 100% de todos los géneros que manejas, estuvieras adherido y eternamente condenado a las normas y a las estructuras conocidas y por eso te das el permiso de coquetear con el flamenco como lo haces en este proyecto y le das una forma más fresca, ¿no? Esa es parte de la bendición de Exactamente. esto. Mm, sí, creo como que manchar, si lo conociese de verdad y estuviese metido, lo sentiría como que estoy decepcionando o manchando el nombre del flamenco, pero como exactamente, soy un ingenuo, en plan, puedo permitirme explorar y utilizar esto y esto otro sin que esté dañando ningún género. Por supuesto. Volviendo a las preguntas un poco más en un tono filosófico, en una entrevista para Flickmack tú dijiste que es más importante el progreso personal y luego lo que enseñas al público. Quizás traduciendo un poco como que todo lo que yo crezco como persona se manifiesta en mis capacidades como productor, como compositor, etcétera, etcétera. Pero volviendo a esta línea de pensamiento, ¿quién era Juan pre-Supernova y quién es Juan post-Supernova y qué te enseñó el disco y cómo cambiaste como ser humano en este intervalo de tiempo? Esto es como preguntón, como denso. Creo que sigo siendo lo que es Juan, más o menos el mismo Juan, ¿no? Pero han entrado muchas más cosas en mi cabeza, he ido un montón de experiencias, he podido conocer a gente que admiro, he hecho callos, tengo callos en las manos de haberme curtido ahí en el estudio. También me he desenvuelto en situaciones que creía que no podría haber afrontado. O sea, es toda una experiencia, tío. Fue una montaña rusa, sin duda. Antes estaba como pre-supernova montado en el vagón, esperando a que alguien le diese al botón. Y una vez post-supernova, ya habiéndole dado al botón, pues disfruté y contemplé esto y lo otro. He hecho loopings. Estuve a punto de caerme del vagón, pero volví al vagón y al final he regresado y estoy otra vez subido en plan deseando que me vuelva a dar una segunda vuelta. ¿Crees que sobre todo te dio confianza como creativo? Porque hablas quizás de este vértigo de no he hecho esto y esa indecisión que uno siente por dentro y esa ansiedad del futuro de puede salir mal, puede salir bien. ¿Te dio confianza o cómo lo asimilas? Sí, me dio confianza, por un lado, en plan, soy capaz de hacer esto, y también me da desconfianza de igual no soy capaz de volver a repetirlo. Claro. Pero, no sé, por suerte también confío bastante en general en mí y tengo como esa capacidad de probar y probar y probar sin estar como prestando demasiada atención como a esa parte de tu cabeza que te dice que no puedes. Y, y no sé, en plan, estoy divirtiéndome otra vez, tío. Estoy deseando otra vez subirme al vagón y que me dé un viaje a la vida. Claro, con la inquietud del niño de volver a crear sin pretensión de la gente amó Supernova, ¿cómo podemos replicar un Supernova 2.0? Porque ese sería el mayor error posible y es el error que cometen muchos creativos que quizás por contratos discográficos, por complacer a terceras personas, terminan redundando en el sonido de siempre y es cuando uno como oyente se queda como, coño, antes eras mejor, ¿sabes? Total, total. No sé, creo que por cómo se están dando las cosas ahora mismo a nivel global, eh, se ve cada vez más la figura esta de artista que no pertenece a un género, sino que picotea entre varios. Y me atrevo a decir que el futuro de los shows igual puede ser hasta por acto, como si fuese un festival en el que pasan varios artistas, cada uno de un estilo, Ok. pero solo un único artista, ¿no? Y a nivel escenografía, a nivel todo, que aparezcan, que haya un momento de cuerdas, que haya un momento en el que aparecen 5 bailadores flamencos. Me atrevo a decir que igual el futuro puede ir
hacia ese lugar. Y, y qué estaba diciendo, tío, me he quedado como... Me he perdido. Sí, hemos hablado de mil cosas a la vez, pero entiendo por la línea que te estabas yendo. Y volviendo a lo que acabas de decir de no conformarse con un sonido y nuevamente esto de tema de las etiquetas, no solo tú, sino Rosha, IDK en general, Rusowski, todos ustedes tienen un poco esa pulsión de, ok, acercarse a géneros como el reggaetón, pero desde filosóficamente quizás la inconformidad y creativamente con la sed de proponer y plantear texturas nuevas. Quizás no están reinventando nada, pero es eso de imprimirle el estilo de uno, ¿no? Creo que la palabra es eso, más que todo es un factor estilístico de cómo yo plasmo mi voz acá para que trascienda la eternidad y no sea olvidado en un playlist en una semana, ¿sabes? Total. Sí, intentamos como no entrar en el mundo este de, joder, de la movida viral, de las playlists, como la frase esta, ¿no? De intentar pegarse. Y estamos más en nuestro crecimiento personal, en compartir cosas que nos interesen, en esta labor de no copiarse a sí mismo, ¿no? Y de descubrir todo el tiempo. Y ya obvio que sabemos que no vamos a crear nada nuevo. Es como quien hace la receta de una abuela, no es la receta de la abuela, ¿no? No es la original. Claro. Y ya está hecha. Pero le añade un poquito de lima, le pone un poquito de sal, un poquito de pimienta y en vez de sofreír de esta manera, hace un baño a baja temperatura. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, y si nos ponemos Otro. filosóficos, realmente a fin de cuentas ya no es la receta de la abuela, es la receta de la abuela interpretada por Juan, ¿sabes? Exactamente. Exactamente. Ahora, Como esto que sabes a veces de el hijo de Rosalía, Franco, o sea, no sé qué, pues esto, sí. ¿no? Igual pasa con las recetas, creo. Volviendo sobre el desarrollo natural de los proyectos, evidentemente un featuring como Paris, Texas atrae a uno como melómano por el nombre, pero a fin de cuentas cuando uno se da cuenta de que tú estás comprometido con la causa es cuando es un buen tema, ¿no? Así de sencillo. Y por ejemplo, ahí tienes un tema con Abir Hati también, que pudiera ser incluso mi favorito del disco, porque el tema es muy especial, es como si fuera el gospel del disco, ¿no? Este punto de Sí. iluminación que hablan de la gloria, de trascender, de ascender y de todo el tema. Y quería que habláramos de cómo partió esto, cuando hiciste el click con Abir, en cuánto tiempo escribió su verso, quería saber todo el contexto. Es bonito porque además este tema nace de otro momento que evitamos ponernos serios y hacer una canción seria. Y estábamos tomando un vino al final de un día súper productivo y cogemos el sample este del órgano Claro. y a partir de ahí empezamos a desarrollar, le damos como la estética un poco más trapera con el 808 y las cajas. Bueno, son claps. Y nada, luego empieza a desarrollar este concepto de no es la fama la gloria, solo el caballo ganador. Como que al final la fama no es eterna, en plan, dura lo que dura, un momento, una semana, 2 meses, 3 años, 5 años, nunca se sabe, ¿no? Y estás aquí arriba y luego aquí abajo. Y me parece como muy comparable a la figura de un caballo, ¿no? De carreras, Claro. que puede estar dando su mejor marca durante 2 años y de repente partirse el cruzado y cuando el juguete está roto ya nadie lo quiere, ¿no? Como que era un tema recurrente que tenía en la cabeza, esto de, ¿y si me lesiono y no vuelvo a ser el que era? Ok. Sí, y me da bastante pánico como esa frase en general. Pero ya vi que me rompí el cruzado y hice música y al final me fui por aquí y no pasa nada, que al final sigues tu camino. Y nada, y estábamos igual otro día terminando el tema y pensamos, tío, molaría un montón alguien así que tenga como una voz parecida a la de Drake. Y no sabíamos que Abir estaba en el estudio al lado y abre la puerta y aparece como si fuese un milagro. Y le dijimos, oye, tío, ¿te apetecería venir a escuchar la canción? Echamos el ratillo. Si te parece, ¿eh? Si te gusta, te montas. Si no, pues nada y ya está. Y le gustó, tío. Y se puso ahí a escribir como un loco.
le dejamos encerrado durante 30 minutos y sacó su parte de la letra. Y luego ya hicimos un par de sesiones más para acabarla y terminamos con el momento, este mantra gigantesco de supernova en el que va elevando en plan medio tono y sube un tono y un tono y medio más y tres tonos. Y es súper bonito porque además todo salió mega natural, muy espontáneo y eso. De ahí sale como todo el concepto de la paloma y Ese tema es genial porque con el uso del órgano evidentemente no es casualidad hacer el nexo, es como ese punto de iluminación espiritual para ustedes, o así lo interpreto yo cuando lo escucho, como la metáfora sonora del tema, ese momento en el que ascienden y es un punto bonito ya para ir concluyendo el disco, ¿no? Ahora hablaba sobre las casualidades y de cuando te lesionaste la pierna, que entiendo que jugando fútbol como que te la partiste y a partir de esto es que te dedicaste 100% a tu proyecto artístico, pero eso me lleva a pensar hasta qué punto las casualidades son casualidades, ¿no? Porque Daddy Yankee Raymond tiene esta anécdota de que a él le pegaron un disparo, me parece que en una pierna también, y él iba a ser pelotero, él estaba jugando béisbol para llegar a las grandes ligas y era un buen beisbolista, pero a partir de que recibe el tiro, no pudo correr igual y usar su pierna de la misma forma y, oh, qué casualidad, siguió grabando con Playero y esa casualidad nos trajo probablemente el reggaetonero más icónico de la historia, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto nosotros tenemos libre albedrío y tenemos total control de las cosas que nos suceden y hasta qué punto hay un ente superior que nos maneja como peones? En ese aspecto, ¿cómo es tu relación con la espiritualidad? ¿Eres católico? ¿Crees en algo? ¿Cómo conversas con el más allá? ¿Cómo dialogas con eso? las grandes preguntas, ¿no? Las grandes cuestiones, los porqués. Pues no sé, en plan, lo veo todo como una especie de obra de teatro, película en la que tú eres el protagonista y estás rodeado pues, de un personaje secundario, eh, el actor de reparto, no sé qué, bajo un escenario, ¿no? Y tú eres capaz de decidir lo que pasa con tu historia, ¿no? Ahora, es verdad que desconozco el origen o el porqué, ¿no? De estas casualidades, como que el hecho que me parta la pierna, que al final me acabe llevando hacia la música, pero quiero creer que como, algo así como que estaba escrito, ¿no? Que estaba como antes de que yo naciera, ¿no? Sí. Estaba escrito esto para mí. Y, y nada, siempre tengo como, tengo como ahí una conversación un poco rara con la espiritualidad, porque siempre intento como estar en los placeres resolvibles, lo que llamaríamos el Ilhanga, ¿no? El Ok. hambre resolvible. Esto es una vaina que viene en una película, tío, de que los bosquimanos catalogan el hambre de dos maneras. El hambre por los placeres resolvibles, que es, en plan, yo pues tengo hambre y cazo y me como, o trabajo para comprar comida. Y luego el hambre por encontrar respuestas a las grandes preguntas del universo, en plan que no se puede. Entonces intento estar en el Ilhanga, que es lo que me hace permanecer aquí y no en la especie de limbo. Sí. Porque quizás estar enfrascado en las tareas mundanas y en resolver cosas como cómo voy a pagar esta factura te libran de el tormento que puede llegar a ser pensar en lo jodido, que es que bueno, todos nos vamos a morir y qué va a pasar. Y ese es el gran negocio de la religión, ¿no? Que te ofrece una respuesta de, ok, si vas todos los domingos a nuestra oficina, yo te garantizo un pase a un sitio de pinga en el más allá donde la vas a pasar bien, ¿no? Literal, exactamente. Sí, y lo puedes extrapolar a cualquier cosa, a hacer una canción, a hacerte una comidita rica, ordenar tu habitación y tener tu entorno como bastante sano y cuidar a tus amigos, como crear una pirámide de relaciones al final, obviamente por prioridades, ¿no? Que esté estable, ¿no? Y que se ayuden unas cosas a otras y se estabilicen entre ellas. Y sí, no sé si he contestado a tu pregunta, pero bueno. Es que no hay respuesta, básicamente era cuál era tu relación con la espiritualidad, pero bueno, ya la tenemos clara. Ahora, Juan Salvador Gaviota, tío. tal cual. Creer en mí y en la oportunidad de estar aquí moviendo mis hilos. Bueno, es que tú dijiste que Juan Salvador Gaviota me parece una entrevista que es como tu Biblia, ¿no? Sí, Aires. Es una putada llamarlo Biblia, ¿no? Que es un poco también el mensaje de Juan Salvador, que al final todo vuelve a ser una religión y a controlar a la gente para sentirse identificada dentro de un grupo, ¿no? Pero me inspira mucho, tío, como
esto de creer en ti y de... No hay límites, no hay límites, puedes hacer lo que quieras, está en tus manos. Sí, y creo que esa es la filosofía ideal para ti, sobre todo como creativo que ejerces esta carrera, de no ponerte una fucking barrera porque no es lo ideal, ¿no? Hablando sobre relaciones, hablando sobre la fama, ya que pasamos por el tema con Abir Hati, y ahí lo que comentábamos de todo el aprendizaje que te trajo ser el Juan pre Supernova y post Supernova, entiendo que aparte de todo el buen recibimiento que tuvo el disco en la prensa anglosajona. También Rosalía reposteó el álbum en sus historias y quería saber si posteriormente pudiste conectar con ella, si se ha dado algo musical creativo en ese intervalo, qué piensas de ella como persona y un poco saber eso porque también evidentemente como todo buen ser humano amo su obra. Qué bueno. Eh, sí, o sea, hemos hablado por Instagram y así, y me felicitó por el trabajo y no sé, tengo un respeto y algo así como una especie de obra divina, ¿no? Es que sucedió aquí en España, ¿no? Que esta persona naciese y llegara a este punto y ayudar a gente como nosotros, al colectivo de Rusia y de K, ¿no? A probar cosas y, no sé, es como una figura muy importante dentro de la industria española y, bueno, la industria en general de la música, como la figura de Rosalía. Y la admiro muchísimo y eso, tuvimos como una conversación muy bonita, como de wow, quizás es el tema que más he escuchado estos últimos meses y no sé, me alegró muchísimo. O sea, casi que se me salió el corazón cuando vi ahí el mensaje, la historia. Ujú. Por supuesto, y de nuevo, son esas casualidades que no son casualidades porque yo soy fiel creyente de que lo que tú le das a la música, ella te lo devuelve tarde o temprano. Ella es sabia, quizás no sabemos si va a ser en una buena retribución económica, si va a ser en alcanzarte una buena colaboración, en hacerte visible ante los ojos de una persona que admiras, pero la música, sí, parcialmente, viéndola como una religión, cumple, ¿no? Tarde o temprano paga y te da ese pase por todo lo que inviertes y le das, ¿no? Ujú. Es como la frase está, ¿no? De todo lo que das, la vida te lo devuelve, ¿no? De Sí. alguna manera. Qué curioso esto porque hoy justo estaba hablando con un profesor de la universidad, que fue el que me motivó a cantar en mis propios beats, en una de las clases, y justo me hablaba hoy de que estaba un poco más bajo de ánimos. Quizá no es tema para contar, pero hay una cosa muy importante, ¿no? Como de, mm, de sentirse que estás entre, en el medio de una generación que son minimotos con tubos de escape, ¿cómo se llama? El Akrapovich, y que van rapidísimo y están en esta y al día siguiente en esto y que no los puedes coger, y una generación que ya son gente como de piedra, ¿no? Que ya ha asumido que esto es lo que piensa y lo va a pensar hasta el final de sus días. Y es muy bonito lo que me decía él, que está como en ese punto intermedio en el que, por ejemplo, los marineros, cuando se lanzan a una aventura al mar, a descubrir tierra nueva, hay un momento en el que dejan de ver la tierra de la que partían y tampoco ven la próxima. Entonces, en ese momento en el que te haces tantas preguntas, es el que te prepara para la próxima aventura. Claro. Y igual es una reflexión así, pero me ha parecido como mega bonito y también como una conversación que la he sentido como que le ha venido bien y he podido devolverle un poquito el favor ese que, que me dio en su momento. Qué interesante esa anécdota, ¿no? Porque es como la virtud de la incertidumbre, que quizás la vida moderna nos ha condicionado a que tenemos que estar seguros de todo, invertir en esta póliza y tener dinero para cuando muramos y nuestros gastos de entierro, y todo lo tenemos fríamente calculado, pero precisamente una carrera tan bonita como la creativa, ¿no? En esos momentos de incertidumbre es donde puedes dar un segundo paso, porque si tienes la certeza de que eres el duro, de que sabes lo que estás haciendo, de que Supernova funcionó, volvemos a lo mismo, te vuelves un artista mediocre y repites los mismos patrones de toda la vida, ¿no? Entonces, a veces da vértigo esa sensación de incertidumbre de estar, como tú dices, a la deriva en medio del mar, coño, ¿a dónde voy? ¿De dónde vengo? Cagas, Pero te cagas. Es horrible, pero
Pero es eso, es la magia de saber decodificarlo y hacerlo propio. No, no sé si actualmente te encuentras, como estás en un intervalo entre girar y un proyecto, en esa posición o no sé de dónde vino esa reflexión. No, vi la reflexión como de la conversación con el profesor, que él se encontraba en ese punto ahora mismo de su vida. Como, bueno, pues lo que he contado, en esa especie de limbo barra en la mar, a la deriva. Y no, ahora me encuentro como muy conectado con lo próximo, tirando muchas ideas, en una especie de brainstorming de escritura, brainstorming de producción, brainstorming de todo, en plan como a nivel conceptual de ese tipo de publicaciones para promover el próximo disco, videoclips, ideas, un montón de referencias de todo tipo, tío. Estoy como en un diálogo interno súper guay. O sea, si me ves ahora mismo por aquí, por casa, estoy más tiempo como por las ramas, así, pensando cosas que en el sitio. Estás en ese momento en el que estás recibiendo como una antena todo lo que pasa y es importante ese momento, ¿no? Como en el de descarga y de plasmar y asegurar que esas ideas no se fumen, ¿no? Total, 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 total. Ahora, en una de las entrevistas vi que escuchaba salsa por alguna razón y me interesa como caribeño, como habitante del norte, del sur de Sudamérica, ya que esto es folclore de acá diario. ¿Cuándo conectaste con la salsa? ¿Con qué artista? ¿En qué momento? ¿Qué grupo? Échame el cuento. Mm, Estaba en la universidad. Hay una persona muy importante a nivel curador musical en el periodo que estoy estudiando en la carrera. Se llama Pelayo, que ahora trabaja de AR en la compañía, una mayor. Y me acuerdo como que todas las semanas íbamos juntos en coche a la universidad y nos íbamos de la universidad juntos en coche. Y todas las semanas como que iba subiendo un level de música, ¿no? El conocimiento. Me acuerdo que cuando llegamos al Frillas ya que me petó la cabeza y le dije, tío, no puedo más con esto de edad. En plan, la etapa basada en la India de Coltrane me deja loco. A mí también. O sea, me está dejando loco. Un momento que me iba a dormir y tenía en la cabeza melodías y melodías de... La etapa de meditation, de ascension, toda esa etapa toda catártica, que es música literal lisérgica, música psicodélica, pero sí eso, en jazz. Pues recuerdo no sé, igual sería en la mitad de todo este pack de conocimiento, me enseña como a todos los salseros, Héctor Lavoe, em, es que se me van a olvidar, Willy Colón. Además me hace gracia porque me encantan todos los nombres de toda la peña. ¿Qué más te puedo decir, bro? Sí, seguro caíste en los clásicos, esto, la voz, Willy Colón, Rubén Blades, Ismael Rubén Miranda, Ismael Blades. Rivera. Sí, De hecho, tengo una canción que le tengo mucho cariño que es de Frankie Ruiz, Mujer se llama. ok, Como que me recuerda a un momento específico en México, además. Como volviendo de Tepito después de haber salido de fiesta, que es como un barrio un poco más turbio, ¿no? ok. En teoría. Y eso en plan como sin semáforos, sin controles, en plan con siete personas en un coche y escuchando esa canción y yo pensando, wow, en plan, esta es la razón por la que estoy aquí, ¿sabes? Sí. Es No, muy divertido. estudiar el ADN creativo de la salsa para alguien como tú también es impresionante porque esto es algo de lo que yo estaba pensando mucho últimamente, pero la salsa es como un proto rap si se quiere de cierta forma porque si tú ves la estética visual de los artistas de Fania y sobre todo los proyectos que llevó Easy Sanabria, que era como el diseñador gráfico estrella de la Fania en ese momento, las portadas son más raperas que cualquier disco de rap, que de Infamous, de que Enter the 36 Chambers, que Ready to Die de Biggie, o sea, tú ves esas portadas de Willy Colón y eran literal gangsters con un carrazo atrás o jugando pool, fumándose un habano y literal es impresionante lo que ya tenían todo claro visualmente, ¿sabes? Sí, sí, o sea, he de decir que como en todos los géneros tampoco he indagado hasta el fondo, pero lo disfruto mucho y conecto también como con esa estética como de gángster, de figura protectora familiar, ¿no? Dejarme hacer a mí el trabajo sucio. No quiero que os manchéis vosotros, pero ya lo voy a hacer yo. Que además disfruto con ello. Sí. Y como este rollo de delivery, de tirar cosas que surgen en el momento, de gritar, de ¡ay! Y luego también conecta con toda esta parte bonita y herencia clásica de orquestar todo, poner violines, poner un ensamble de trompetas tochísimo,
es una fiesta, me recuerda mucho también al flamenco. Ujú. Sí, porque es música muy vibrante, muy excéntrica, Ujú. sí, y muy completa y muy rica y muy bien fundamentada musicalmente. Y que funciona en momento vivo, ¿sabes? En el vivo, en el Sí. live. Que adquiere como una coherencia, también mola un montón escucharla, ¿no? Pero cuando estás escuchándola en vivo es como otro tipo de conexión. Es como una misa o algo así, yo que sé, para alguien que cree en Dios, ¿sabes? Sí, y hablando sobre los arreglos, ya que mencionamos al gran Chico Buarque hace un buen tiempo, en específico Willy Colón, que es como el que le da forma a la salsa dura, a la salsa brava a partir de finales de los 60. El posterior a eso tiene su época como solista, donde ya se separa de Rubén Blades, y es como salsa sinfónica, si se quiere, así le llamaban los críticos en el momento, y es bellísimo porque está muy influenciado de la tradición de la música brasilera que se hizo en los 70, entonces quizás eventualmente pares por ahí por la obra individual de Willy Colón en discos como Fantasmas, y los arreglos son que te ¿Cómo quedan se llama? Me lo voy a... preciosos. En me lo voy a- específico, para mí el mejor disco individual de él se llama Fantasmas. Ahí te vas a topar con himnos como Oh, ¿qué será? ¿Qué será? Que de hecho, Oh, ¿qué será? No sé si es una reinterpretación de un tema de Chico Buarque o Caetano Veloso o algo por decirlo, pero bueno, ya tú te toparás con toda esa data, pero es precioso lo que ese Acabo de tipo hace. guardar. Bueno, Es precioso. Ahora, una de las últimas preguntas que quería hacerte, evidentemente haciendo el nexo con Frank Ocean y entendiendo que Blonde fue una gran inspiración para la ejecución y sonido del disco, ya desde un ejercicio netamente creativo, desprendiéndote del sesgo que puedas tener con la obra de Frank, ¿cuál es el tema con el que te quedarías de Blonde si nada más pudieras tener uno para llevártelo a una isla tú solo y nada más te dicen, tienes que quedarte con ¿sabes un qué tema de Blonde? pasa? ¿Qué pasa? Que hoy te diría uno, mañana te diría otro, hace 2 meses te hubiese dicho uno, hace un año te hubiese dicho otro. O sea, Blon tiene como esta magia de enamorarte. Es como si cada persona, o sea, cada persona, cada canción fuese una persona de la que te has enamorado en la vida, ¿sabes? En una etapa distinta. Y te va cambiando el gusto y descubres esta y de repente te quedas con esta. Sí, es verdad como que hay uno que tengo especial cariño, que es el de Siegfried, Ok. pero porque no sé, el momento Nirvana, en plan arreglos, Pink Floyd, todo ese tipo de, de conexiones me encantan. Y no sé, maché mucho con... A mí hay un momento que hace que las cuerdas... Es súper mágico. Pero, ¿qué te puedo decir? Solo o Solo Reprise es un tema que está como muy infra, que la gente no habla nunca de él. Y ya solo la historia es increíble, porque resulta que tú sabes la historia esta de André 3000, Yo como que no sé cuál es el origen del tema, pero evidentemente sé que está ahí. Es uno de mis momentos favoritos del disco. pues la historia es increíble porque le manda, o sea, Frank le pide, bueno, le manda una base, pero totalmente distinta a a la de Solo Reprise, y el Andrés se monta, ¿no? Y pasa un montón de tiempo, y este, sin ser avisado, el Andrés 3000, va a la presentación del disco de Blonde, y cuando está volviendo a casa se pone el disco y se encuentra que los vocals de ese tema que se grabó están en una base distinta y Coño. pertenece al disco de Blonde. Y es buenísimo. Y tiene como una energía y una bravura no sé, parece bravo ese tema. Ese tema es espectacular y también compartimos ahí opinión en Solo. Solo a mí me encanta. Hand me a towel and dirty dance. Y también personalmente significa mucho para mí, siendo una persona introspectiva que me la paso solo en mi casa, todo lo que dice es como, ok, esto es la música. Total, también las referencias a la cultura española. eh, yo qué sé, There's a bull in a matador, dueling in the The sky. sky and hell in... Uf. El matador, tío, la figura del matador me parece como muy... Que a él le capte la atención eso. Que guay este momento como fanboy increíble Sí. de Frank, pero es que es así. O sea, ahí tengo por ahí el póster de su marca de joyas. Sí, Pero bueno, lo digo abiertamente, no me importa.
Lástima que ya tenemos que ir cerrando por tema de tiempo, pero pues sí, manejamos ese fanatismo por Frank Ocean en común. Y hablando sobre el tema del Matador, también, by the way, felicitarte por Máquina Culona. El video es un espectáculo de la dirección de arte, la dirección de fotografía, la plancha de la carne, y como, o sea, es todo un espectáculo. Y ese tema a mí en particular me genera esta sensación, sobre todo el intro, que es muy imponente, como de Matador, como de estar en este escenario Sí, con un ¿verdad? toro delante, y después cuando entra la flauta es como que ya lo dominaste, ¿me entiendes? Qué Así lo bueno, interpreto yo. qué buena esa imagen, tío. No sé, y también me gustaría para como un poco para terminar agradecer a toda mi familia de Rusia, de cada manager, a Manu, nuestro manager. O sea, como que si no hubiesen estado ellos, tío, en todo este proceso, en plan, yo no hubiese llegado a donde estoy ahora y viceversa, como que nos hemos nutrido todos muchísimo y son parte de mí a nivel crecimiento personal y por lo tanto de la hora, porque va de la mano. Y nada, que los quiero muchísimo y son mis chavalitos y mis kidos para siempre, forever, Rusia de acá. Por supuesto. Y también, shout out, que ya lo dijiste, a Dromi, que entiendo que él es el que manejó la mezcla del disco, que el disco suena impoluto, suena muy divino. La versión, o sea, sí, son increíbles. Pero nada, ya con eso vamos cerrando nuevamente. Andrés, Agradecido. perdona, te iba a Dime. decir un detallito, que Andrés participó en la producción de muchísimos temas y la mezcla también de algunos junto con Pablo. Ok. Pablo Faro Mastering, que tiene también un proyecto como musical chulísimo. Es un man gallego. Y nada, que mandarles un besito a todos. Perdón, ya me callo. Que no Ok. se me escape. Queda esa data ahí. Nuevamente te digo agradecido por la humildad con tus ideas, por tu tiempo. La puerta queda abierta para seguir hablando una segunda oportunidad. Esta es tu casa. Y nada, si quieres decir unas últimas palabras para cerrar ya. Uf, ¿qué es esto? Qué difícil, tío. Pues nada, que espero que hayáis disfrutado, que me encanta tu contenido, bro. Me parece como una persona que va deep con todo esto y no se queda como solo en aspectos superficiales, que indaga, 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 intenta como abrirse paso, ¿no? Por pura pasión, ¿no? Musical y que comparto muchas cosas contigo y espero que a la gente le haya gustado y que gracias a ti y a tu público, tío, también. Gracias, brother. Eso significa mucho para mí. Y bueno, ya que nos despedimos de la gente, chaito, peace. Chaito.